preguntado en algún momento de tu experiencia o de la vida si un cristiano puede experimentar depresión? ¿Cuáles son las recomendaciones desde la psicología y desde la teología para poder vencer este terrible flagelo? A continuación, vamos a ver la terapia divina para la depresión. Entender la depresión no ha sido un tema fácil a través de la historia. Es más, mucha gente confunde una situación de tristeza con depresión. Los trastornos depresivos se caracterizan por un estado de tristeza profundo y que tienen unos síntomas muy particulares. ¿Un cristiano puede experimentar la depresión? ¿Un cristiano puede experimentar un trastorno depresivo o es ausencia de fe? Existe una gran diferencia entre un estado depresivo propiamente dicho y una situación de desmoralización o pena. Las situaciones de desmoralización o pena son aquellas que son producto de una situación difícil de la vida, pero que finalmente pasarán. El estado depresivo tiene síntomas muy importantes que permanecen en el tiempo. El DSM-5 ha hecho una clasificación de esos trastornos. En primer lugar, menciona el trastorno depresivo mayor, que a menudo es conocido como depresión. Está el trastorno depresivo persistente o recurrente, que es una distimia, que es esa depresión que aparece, va y viene, y que aparentemente no tiene un motivo real por el cual surge. Existen otros trastornos, como el trastorno depresivo especificado o no, que muchas veces no logramos entender su aparición. Infinidades de trastornos depresivos dentro de su clasificación, como trastornos disfórico premenstrual, trastornos depresivos producto de una enfermedad, trastornos depresivos producto de una sustancia. Pero aquí nos concentraremos en cómo nosotros podemos superar esa depresión. Bien sea cual estemos experimentando, lo importante aquí es saber cómo nosotros podemos superarlo. Pero tenemos que responder la pregunta inicial. ¿Un cristiano puede experimentar depresión? Lo responderé a través de la experiencia de un hombre fuerte en la fe, que se llamó Elías. Y quiero analizar los síntomas de Elías para que tú identifiques si tuvo o no depresión. Elías experimentó un episodio depresivo. Después de haber logrado una gran victoria, Elías experimentó un episodio depresivo, producto de que Jezabel, aquella esposa de Acab, quería matarlo. Dice la Biblia, en 1 de Reyes capítulo 19, específicamente en el versículo 4, que Elías se fue por el desierto caminando y allí se sentó debajo de un árbol y deseaba morirse. Primer síntoma de Elías para un estado depresivo, desear morirse. Pero no solamente eso, la Biblia dice que Elías dejó allí a su siervo. Segundo síntoma de un estado depresivo, aislamiento. Era costumbre de los profetas nunca dejar a su siervo, pero Elías, por el estado que estaba viviendo, quería estar solo. Tercer síntoma, dice la Biblia que Elías comenzó, después de haber experimentado el aislamiento y desear morirse, no quería comer. Y no solamente eso, su función sueño se vio alterada, a tal punto que Elías sufrió de hipersomnia, es decir, quería dormir mucho. Elías se acostó 1 y 2 veces. Durante el día quería seguir durmiendo, síntoma propio de un estado depresivo. Noten ustedes, deseaba quedarse solo, había una alteración en su función sueño, pero no solamente eso, sino que también hubo una alteración en la función alimentación. Elías no quería comer. Y como si fuera poco, comenzó a sufrir algo que nosotros llamamos como astenia, una debilidad física. Dice 1 de Reyes capítulo 19 que Elías también sufrió de anedonia, esa incapacidad para disfrutar lo que Elías hacía. Todos los síntomas para decir Elías estaba pasando por un episodio depresivo. Un hombre de fe, un hombre que pudiéramos decir en este momento, Elías era un hombre con determinación, disciplina y confianza en Dios. Cayó en un estado depresivo. Pero ¿cómo Dios trató la depresión de Elías? Al hablar de la etiología de la depresión, nosotros tenemos que decir que la depresión es producto de muchos factores. A veces influye la herencia, otras veces incluye la alteración de las concentraciones de los neurotransmisores,
o factores psicosociales o ambientales. En este caso, en el caso de Elías, era un factor ambiental que estaba afectando indudablemente la aparición de su depresión. Sin embargo, Dios tuvo una manera de tratar la depresión de Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, dice que Dios envió a un ángel. El primer consejo de Dios marcado en la Biblia para superar la depresión es el contacto social. Dios tuvo que enviar un ángel para que pudiera tener contacto social con Elías. Elías había dejado a su siervo. Ahora un ángel viene para llenar la simpatía humana. Si tú estás pasando por un estado depresivo e intentas aislarte, eso será contraproducente. Por eso necesitas comenzar a conversar, a saludar. Necesitas comenzar a tener un contacto social que te permita tener una nueva visión de la vida. Esto Dios hizo con el ángel. Lo envió a donde estaba Elías y como si fuera poco, el ángel, dice la Biblia, que lo tocó. El contacto físico va a comenzar a regular todas esas alteraciones de neurotransmisores que aparecen en un estado depresivo. En segundo lugar, Dios le dijo a Elías: levántate y come. Necesitamos en la depresión regular nuestra función alimentación. Es sumamente determinante. Las personas en estado depresivo generalmente no van a tener una alteración de su alimentación. Generalmente no van a querer comer, o si el estado depresivo está unido con un episodio mixto, con un episodio de ansiedad, van a estar comiendo demasiado. El ángel llamó a Elías, lo tocó, pero le dijo: Elías, levántate y come. Me llama poderosamente la atención la comida que el ángel le proporcionó a Elías. Le proporcionó una torta y le proporcionó agua. Los elementos necesarios para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Glucosa, lógicamente una glucosa que no sea producto de una refinación química, pero sí una glucosa, porque la glucosa va a alimentar nuestro cerebro y va a fortalecer la aparición del complejo B. También el agua. Las personas en estado de deshidratación van a ser más propensas a la aparición de estados depresivos. Dios aquí estaba dando un estilo de alimentación para poder trabajar un estado depresivo. En tercer lugar, Dios le dijo a Elías: come, pero también tienes que descansar, comenzando a regular la tercera función que es sumamente determinante trabajar en la depresión, que es la función sueño. Necesitamos, en primer lugar, el contacto físico, regular la función alimentación, pero también regular la función sueño. Muchas veces necesitamos tener una mejor higiene del sueño o recurrir, en algunos casos, a alguna medicación que nos ayude a estimular de manera sana y funcional nuestro descanso. Pero fíjate que Dios ahora toma una nueva iniciativa para fortalecer su terapia. Le dice a Elías a través del ángel que necesita caminar por 40 días. Me llama poderosamente la atención esto de caminar por 40 días, porque el ejercicio físico es una terapia maravillosa para poder superar la depresión. A tal punto que el ejercicio puede generar todos los neurotransmisores necesarios para regular, lógicamente, la alteración que se produce en tu cerebro. Pero quiero que tomes en cuenta que Dios mandó a Elías a caminar al aire libre. Si existiera algún gimnasio en la época, Dios hubiese hecho lo mismo. Caminar al aire libre genera ver diversidad de colores, estimulando las células visuales cerebrales que pueden ayudar a un estado de alegría o de tristeza. Por eso es muy importante que si una persona está pasando por un estado depresivo, camine al aire libre. Pero Dios también colocó aquí la cantidad necesaria de tiempo que tú necesitas para experimentar el ejercicio. 40 días. Tiempo suficiente para que tu cerebro agarre un hábito conductual que te permita fortalecer tu estima y regular tu función cerebral. Ya que 40 días es tiempo suficiente para que tú puedas habituarte a realizar un programa de ejercicio sistemático que fortalezca todo tu cerebro, que fortalezca todo tu cuerpo, que fortalezca todo tu bienestar, tanto físico como psicológico. Hasta aquí, Dios ha trabajado la terapia de manera magistral
en un enfoque biopsicosocial. Dios trabajó lo biológico. Ahora Dios viene a trabajar lo psicológico, porque la terapia divina es biopsicosocial espiritual. A continuación voy a mencionar cómo Dios trabajó lo psicológico en la vida de Elías. El versículo número 9 de Primera de Reyes, capítulo 19, dice que Dios le hizo una pregunta a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios comenzó a trabajar lo psicológico a través de la confrontación, porque existe en los estados depresivos algo que se llama anedonia, esa incapacidad para disfrutar las cosas que haces, para disfrutar salir a pasear, para disfrutar salir a jugar, para disfrutar una buena película. Elías no disfrutaba de nada y Dios los confrontó. ¿Qué haces aquí? Desde lo psicológico se necesita generar una reacción en la persona para que pueda hacer clic y decir, hey, necesito cambiar el ritmo de vida a través de algo que nosotros conocemos como activación conductual. Necesita una persona depresiva comenzar a tener un plan. ¿Qué hago de 7 a 8? ¿Qué hago de 8 a 9? ¿Qué hago de 9 a 10? Esa activación conductual te permite a ti reaccionar como Dios hizo la reacción con Elías. ¿Qué haces aquí? Luego dice el versículo número 10 que Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, por los hijos de Israel que han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Fíjense que las personas en un estado depresivo tienen algo que se llama distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son una interpretación irreal de lo que está sucediendo. Elías pensaba que él solo había quedado y Dios comenzó a trabajar esas distorsiones cognitivas. Las personas en un estado depresivo ven todo difícil, ven negativo el mundo, todo es gris, todo es oscuro. Por eso necesitamos comenzar a través de un razonamiento lógico, trabajar esas distorsiones cognitivas que indudablemente nos engañan y hacen que nuestro mundo sea sumamente difícil. Y Dios entonces le apareció a Elías para comenzar a acomodar esas distorsiones cognitivas. ¿De qué manera? Dice la Biblia que Dios en primer lugar le hizo pasar un poderoso viento delante de Elías, pero Dios no estaba en ese viento. Luego le hizo pasar un poderoso terremoto, pero Dios no estaba en ese terremoto. Y luego hizo pasar un fuego, y Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego hizo pasar un silbo apacible y delicado. Y allí Elías pudo encontrar la tranquilidad necesaria. Fíjense, apreciados oyentes, es necesario comenzar a hacer metacognición en medio de la depresión. La metacognición es un estado donde los seres humanos pueden comenzar a reflexionar a través de un proceso de resiliencia: qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué puedo mejorar o no en medio de las circunstancias. Más que por un estruendo, más que por cosas apoteósicas, necesitamos hacer una reflexión, una metacognición en medio del estado depresivo para que así nosotros podamos eliminar las distorsiones cognitivas. Y eso Dios hizo con Elías. Finalmente, Dios trabajó la parte psicológica de Elías con algo que se llama logoterapia. La logoterapia es comenzar a encontrar un sentido de vida. Elías no sabía qué hacer y Dios le dijo: hey, Elías, ven, tengo un trabajo para ti. Necesito que vayas y unjas a un rey. Era la función del profeta hacer esto, ungir al rey. Y Elías lo perdió. Elías comenzó a perder su sentido de vida. Elías comenzó a perder por qué existo, por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Sumamente determinante que tú comiences a ubicar, centrar, experimentar el por qué tú existes. En este proceso Dios lo hizo de manera magistral. Primero trabajó lo biológico, luego trabajó lo psicológico y finalmente trabajó lo social. Para ello, Dios comenzó a activar la red social que Elías tenía. Comenzó y le dijo a Elías: Elías, ve y unge a Hazael, ve y unge a Jehú, pero también, Elías, te voy a dar un amigo. Y fue allí donde aparece en escenario Eliseo.
Entonces Elías comenzó a fortalecer su círculo social que había iniciado con el ángel. Ahora Dios lo termina fortaleciendo con Eliseo. Es muy importante que toda persona que experimenta un proceso depresivo pueda tener también un terapeuta que le sirva de contención en todo el proceso. Muchas personas han tenido cierto escepticismo a ir y asistir a una consulta psicológica, pero Dios utilizó en su terapia divina todo este proceso biológico, psicológico y social. Pero no puede faltar un cuarto elemento, una cuarta área que debemos agregar para completar y terminar finalmente un proceso maravilloso integral, que es la área espiritual. Dios trabajó lo biológico, psicológico, lo social, pero nunca dejó de un lado lo espiritual. Y ahí Elías comenzó a comprender que cada promesa divina, cada palabra que Dios le había hecho, que Dios le había dicho, que Dios le había recordado, era esencial para poder enfrentar las dificultades que presenta la depresión. Nada más saludable que confiar en un Dios tierno, en un Dios poderoso, en un Dios que guía, que consuela y fortalece cada una de las vidas de las personas que experimentan un estado depresivo. Necesitamos afianzarnos a las promesas divinas para finalmente decir: he superado la depresión.